Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos sintonizan a través del canal de YouTube en este su curso Método de Estudio Bíblico. Les habla una vez más su hermano el pastor Daniel Carlos para continuar con la clase número 16, lo que corresponde a nuestra clase sobre interpretación de profecías. Así que nos alistamos para hacer un breve repaso de lo que hemos visto en la clase anterior, la clase número 15, cómo interpretamos poesía, y luego ya estaremos hablando de cómo interpretar las profecías. Vamos entonces, habíamos hablado de cómo se interpretan las poesías, es decir, la poesía bíblica. Hemos visto que contiene mucho paralelismo, hemos visto distintos tipos de paralelismo, es decir, ideas o frases que están en paralelo. También contiene muchas figuras literarias como metáforas, símbolos, etcétera, ¿no? Hemos visto que no existe o no hay rima ni tampoco métrica en la poesía bíblica. Ya hemos dicho que contiene mucho paralelismo, frase o unidad que se expresa en dos o hasta a veces en tres partes, ¿no? Y cada uno con su ejemplo respectivo de los versículos bíblicos. Es así que hemos visto el paralelismo sinónimo, también hemos visto el paralelismo antitético, ¿no? Que ya se ha estado explicando en la clase anterior. ¿En qué consiste estos tipos de paralelismo? Usted puede ver y visitarla en el canal de YouTube, la clase número 15, cómo interpretamos poesía bíblica, ¿no? Y usted puede repasar todo lo que se ha enseñado en esa clase. Otro tipo de paralelismo sintético o constructivo, también lo hemos explicado, con sus ejemplos en los versos, ¿no? Como es Salmos, por ejemplo. El paralelismo emblemático también lo hemos visto cada vez que aparece la palabra así, ¿no? También hemos visto el paralelismo escalonado. También lo hemos explicado con el ejemplo de Salmos 20 del 1 al 2. El paralelismo introvertido también lo hemos visto, y el paralelismo de ideas con el ejemplo de Proverbios 3:9 del 3 al 17, donde hablábamos una idea está en paralela con otra, pero distintas, ¿no? Como en Proverbios 9 se habla de la sabiduría que llama, clama por las calles, comparado con la mujer ramera que también clama y llama por las calles, ¿no? Muy bien, a continuación, en esta clase vamos a ver cómo interpretar las profecías. Y entendemos que hay profecías en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, también en la Biblia. ¿Cómo lo interpretamos entonces? Bueno, la profecía vamos a considerarla cuando el profeta puede ver dos eventos distintos, pero como si fuera simultáneo, como si fuese uno solo, ¿no? Pero no ve el tiempo entre ellos. Lo más resaltante de este ejemplo es las dos venidas de Cristo. Nosotros entendemos que Cristo ha venido por primera vez, ha resucitado, ha ascendido al cielo y va a venir por segunda vez. Y esto estaba profetizado por los profetas Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, pero ellos lo veían como un solo evento, ¿no? Como un solo evento. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar, esto a la luz de la palabra de Dios y de la interpretación de las profecías, cómo ellos lo veían y cómo se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos a Lucas capítulo 4, verso 18,
¿no? Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan cuando al Señor Jesús se le invita a leer, abrir el libro o el rollo de Isaías y leer en esta parte, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que se lee en el Evangelio de Lucas y esto es lo que leyó el Señor Jesús. Y esto lo vamos a comparar con Isaías 61, del 1 al 2. ¿Por qué el Señor Jesús solamente leyó esa porción de la profecía, ya que no está completa o no lo ha leído completo a propósito, ¿no? Porque aquí nos dice en Isaías 61, del 1 al 2, también, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año en la buena voluntad de Jehová. Pero la profecía sigue, mas sin embargo el Señor Jesús solamente se detuvo, ¿no? Allí. Pero la profecía que el profeta decía era una sola: el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Incluso sigue hasta el verso 3, ¿no? Hasta el verso 3, que nos dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Notamos aquí que en esta profecía de Isaías 61, del 1 al 3, se ven las dos venidas, pero el profeta o los profetas veían como un solo acontecimiento o como un solo evento, ¿no? Y no veían el tiempo entre ellos. Nosotros entendemos ya por la revelación completa de la palabra de Dios que entre la primera y la segunda venida de Cristo hay un tiempo que se llama el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Pero ellos no lo entendían así porque no tenían la revelación completa. Sigamos. A esto le llamamos la perspectiva profética, ¿no? Cómo miraban los profetas las mismas profecías que, inspirados por el Espíritu Santo, Dios les daba para que lo proclamara. Hay que tener cuidado en esto, ¿ok? Principios orientativos para la exégesis, es decir, cómo desglosamos los textos proféticos. Número 1, hay que tomar en consideración lo que el profeta quiso decir a sus contemporáneos. ¿Qué es lo que quiso decir en el momento en que escribió, en el espacio, en la cultura? ¿Qué quiso decir el profeta, ¿no? Con las profecías que estaba diciendo, a qué apuntaba, a qué indicaba, qué les estaba realmente diciendo en su mensaje profético. Tener en cuenta la relación, por eso, orgánica entre historia y revelación, es decir, hay que entender e investigar y estudiar un poquito más qué pasaba en esos momentos. Por ejemplo, cuando estudiamos al profeta Isaías, recuerden que el profeta Isaías pasó por 4 reyes de Judá. Esto lo vemos en el primer capítulo de Isaías, versículo 1. El mismo profeta nos dice, ¿no? En su libro, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, en ese tiempo,
cómo era la situación espiritual, cómo era la situación política de Judá en este caso, ¿no? Porque él profetiza en estos 4 reyes de Judá. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Cuál era la amenaza? Venía la amenaza, por un lado, de Siria, cuando se confabularon con los 10 reyes del norte y quisieron atacar a Judá, cuando Asiria, atacando a Judá y a Siria, luego viene por Judá, no lo llega a conquistar, pero le llegan a pagar impuestos, y había una política pro-Asiria, o algunos también estaban pro-Egipto, porque estaba la tentativa de buscar ayuda de Egipto. Bueno, al final sabemos que es Babilonia quien Dios usa a esta nación pagana para conquistarlos y para llevarlos al exilio. Pero hay que tener en cuenta cómo se relaciona la historia, el contexto histórico en que estaban viviendo el pueblo, la nación, el rey, la situación en que estaban viviendo y la revelación que se da en ese momento, ¿no? Es importante entonces ver esa relación, hay que tenerlo en cuenta muy bien. También, número 3, hay que distinguir la perspectiva profética, es decir, ver si son dos eventos diferentes por un lapso de tiempo, ¿no? Lo que se vio al principio. Los profetas, cuando hablaban del reino, cuando hablaban del ungido, del Mesías, de Cristo, lo veían como un solo evento, ¿no? Por eso que cuando Cristo viene, Señor Jesucristo viene, no lo consideran como Mesías porque ellos pensaban pues que el Mesías iba a traer el reino e iba a derrotar, a matar a sus enemigos, en este caso a los romanos, porque esa era su perspectiva profética y así habían aprendido. Nosotros tenemos la revelación completa y sabemos que Cristo, el Mesías, tiene una venida y una segunda venida, ¿no? Y en ese lapso de tiempo Dios trabaja con la iglesia, pero ellos no lo tenían revelado. Es el apóstol Pablo a quien Dios le revela, es el apóstol a los gentiles, este misterio que estaba escondido. 4. El lenguaje debe ser examinado con la máxima meticulosidad. Es decir, en las profecías abundan figuras y símbolos. Claro, abundan figuras, símbolos, ¿no? Como por ejemplo en Apocalipsis vas a ver muchos símbolos, ¿no? Figuras, el dragón, la mujer, etcétera. En los profetas del Antiguo Testamento también, ¿no? Por ejemplo, en el profeta Ezequiel que habla de los huesos secos, o el profeta Daniel que nos habla de la imagen, ¿no? Y todas sus partes, del sueño de Nabucodonosor, o del reino con el cuerno pequeño, etcétera. Abundan esas figuras y símbolos y nosotros hay que ser meticulosos y cuidadosos para examinar ese tipo de lenguaje figurativo o simbólico, que en muchos casos el mismo texto, recuerden el principio de interpretación, el mismo texto se va a interpretar con el mismo texto, es decir, la Biblia con la Biblia, ¿no? Los temas especiales han de considerarse a la luz de todo el contexto profético, es decir, tenemos que comparar si esto se dijo en otro momento o lugar o tiene armonía con toda la escritura. Por ejemplo, cuando vemos en Mateo, capítulo 24, verso 29. A ver, vamos a buscar Mateo 24, 29. ¿Ok? Aquí el Señor Jesús va a hablar del tiempo de la gran tribulación y lo vamos a comparar con lo que los profetas decían. Dice, e inmediatamente después el Señor Jesús dice, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto lo vamos a comparar con Isaías, capítulo 24. También Isaías, capítulo 24. A ver, el versículo 23. 24, 23. Lo mismo que decían los profetas, Cristo también está diciendo, no está diciendo nada diferente. ¿Ok? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso, ¿no? Hablando del sol, hablando de la luna. Entonces, tenemos que ver estos temas especiales en su contexto profético, comparando si esto que dijo en un momento lo vuelve a decir en otro momento, en otro lugar, o tiene armonía con toda la escritura. Y lo que Cristo estaba diciendo en Lucas, ya los profetas anteriormente también lo estaban anunciando, ¿no? Así que Cristo no les sorprende cuando les dice estas cosas y muchos detalles más. El tiempo de la gran tribulación. Por eso Jesús dijo, ¿no? Cuando vean ustedes la abominación desoladora que el profeta Daniel dijo, no le estaba diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces hay que considerar estos temas especiales en su contexto profético, comparando y si hay armonía o comparación de un texto con otro texto, ¿no? En el caso de las profecías. Sigamos. También, número 6, vamos a ver o determinar si una predicción es condicional o incondicional, es decir, una profecía que se cumpliría si es que hay una condición o si se cumpliría si es que no hay condición. Es decir, o sea, si su cumplimiento depende de las condiciones humanas o no. Recuerden aquí en el libro de Jonás, capítulo 3. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 3. Cuando Jonás empieza a predicar, a ver, un momentito, Jonás capítulo 3. Dice en el verso 4, ¿no? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicando, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nosotros sabemos, porque ya hemos leído el profeta Jonás, que al anunciar esto, que Nínive va a ser destruida en 40 días, no fue destruida. ¿Por qué? Porque creyeron, dice el verso 5, los hombres de Nínive a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor entre ellos. Es decir, como decía acá, ¿no? Determinar si esa predicción, esa profecía era condicional o incondicional. En este caso era condicional. Dios iba a ejecutar su juicio si ellos no se arrepentían, si seguían en su pecado. Más sabemos que sí se arrepintieron y Dios extendió su misericordia. Y justamente eso era el temor del profeta, que no quería ir a, a Nínive, ya que eran sus enemigos, eran personas malvadas que muchas veces habían atacado y asesinado a los judíos. Y el profeta sabía que si ellos se arrepentían, Dios, que es misericordioso, les iba a perdonar, ¿no? Entonces, bajo esa condición. Y hay que observar entonces y determinar si esa profecía, su cumplimiento es condicional o incondicional. Seguimos. Número 7. Ver si la predicción o la profecía ya se cumplió o si aún falta por cumplirse. Y hay muchas profecías que se cumplieron en la persona de Cristo con exactitud: cómo se llamaría, dónde nacería,
¿no? La Madre Virgen, etcétera, muchos detalles de su cumplimiento, incluso muchos detalles de su sufrimiento, su muerte, ¿no? Pero hay todavía cosas que van a cumplirse en relación a Cristo, en relación al reino y en relación al pueblo de Israel. Entonces hay que tener en cuenta y hay que ver profecías que ya se cumplieron o que faltan por cumplir. O recuerden también que hay profecías de doble cumplimiento, es decir, se cumplen en una parte, en una primera parte, pero falta su cumplimiento en una segunda parte, ¿no? Como por ejemplo las profecías de los 70 semanas. Han pasado 69 semanas proféticas, estamos esperando el cumplimiento de la última semana. O lo que hemos visto en en Lucas capítulo 4, comparado con Isaías, ¿no? 61, donde el profeta veía todo como uno solo, pero entendemos que es un doble cumplimiento. La primera parte, el Mesías, realmente sanando, sacando a la cárcel de los afligidos, ¿no? Pero todavía no proclamando el día de Jehová o ejecutando los juicios del día de Jehová, ¿no? Eso todavía está por cumplirse. Hay que tener en cuenta eso. También eh, algunos errores en la interpretación profética, que esto más lo utiliza Satanás. Y todo aquel que usa esta cae, ya sea queriendo o no queriendo, en estos errores de interpretación, lo que está haciendo es lo mismo que Satanás hizo con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas? Número uno, estos tres errores es que debemos tener cuidado de no distorsionar la palabra de Dios. ¿Ok? Hay que tener cuidado de no distorsionar la palabra de Dios. Y se hace cuando se quita o se añade alguna palabra a la escritura. Recuerden que esto hizo Satanás, ¿no? Muy astutamente, presentándose ante la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, Génesis 3, verso 1 y 2. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no solamente poniendo en tela de juicio lo que lo que Dios dijo, ¿no? Sino mintiendo, agregando algo que Dios no había dicho, porque dice, no, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Más el fruto del bien y del mal, no. Eso es lo que había dicho Dios, ¿no? Dice, ahí mismo en Génesis, capítulo 2, versículo, 16 y 17. ¿Qué es lo que realmente Dios había dicho? Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer. ¿Y qué dijo Satanás? Con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto, ¿no? Entonces, esta es una manera muy sutil y muy pervertida y muy intencional de Satanás para desacreditar lo que Dios dijo, añadiendo en este caso lo que no había dicho, ¿no? Y cuando hacemos esto, bueno, cuando Satanás hizo esto, cambió todo el sentido. Y cuando nosotros a veces caemos en este error, podemos cambiar el sentido de todo lo que se está diciendo. Cuando quitamos o agregamos algo por descuidados o algunos por malintencionados, ¿no? O porque piensan que así es, entonces no han estudiado bien, no han leído bien, no se han dado cuenta de las palabras y bueno, al cambiar o quitar o agregar, distorsionan todo, ¿no? Cambian todo el sentido. Y esto es lo que hizo Satanás. El segundo error que
tenemos que tener cuidado el no caer, es dar un sentido de acuerdo a nuestro parecer. O sea, lo que a mí me parece, ese sentido le doy, ¿no? Y conocemos decir al verso lo que nos parece y no lo que el verso está diciendo, ¿no? Y esto también lo hizo Satanás. O sea, no aumentar nada. Lo que pienso debe ir en total armonía con lo que la Biblia dice y no lo que yo pienso que así es, ¿no? En Génesis 3:5. Vamos a ver qué hizo acá Satanás, qué dijo, cómo distorsionó todo, ¿no? Le responde la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí Satanás, perdón, aquí en Génesis 3:5, ¿no? Está conversando con la mujer, le está diciendo su parecer, ¿no? No, en realidad Dios sabe que ustedes van a ser abiertos sus ojos y todo lo demás. Eso es el segundo error que a veces podemos cometer. Dar un sentido de acuerdo a lo que a mí me parece y no lo que la Biblia está diciendo. Hay que tener cuidado. Y número 3, el tercer error es que podemos citar un texto fuera del contexto y esto es una de las maneras más astutas y sutiles que Satanás ha usado y creo que no ha cambiado de táctica porque hoy en día las falsas doctrinas justamente vienen de un mal uso del texto usado fuera de su contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en Mateo 4:6, Mateo 4, versículo 6, ¿qué nos dice? En la tentación de Jesús, ¿no? Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren qué astuto Satanás, ¿se acuerdan en Génesis? Usó la misma, ahora Cristo quiere usar la misma táctica, no, ya está escrito, mira, lo que tú sabes, lo que tú has memorizado, ¿no? De la Torá, de la ley, a sus ángeles mandará acerca de ti, aunque en este caso está citando Salmo 91, ¿no? Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Eso está diciendo Salmos, está citando el texto, pero lo está citando fuera de su contexto. El Salmo 91 no está diciendo que uno debe tentar a Dios, arrojarse a propósito a un lugar porque ahí está el verso que Dios no me va a dejar tropezar y me va a sustentar y no va a dejar que tropiece mi pie, ¿no? Qué astuto Satanás. Eso estaba diciendo Dios, vamos a ver en el Salmo 91, versículo 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero, ¿de qué está hablando el Salmo? El Salmo está hablando del cuidado de aquel que vive bajo la sombra, bajo las alas del Omnipotente, ¿no? El famoso Salmo 91. No está diciendo que uno debe lanzarse o hacer a propósito las cosas tentando a Dios, para reclamar lo que sus promesas de cuidado Él, Él nos tiene, ¿no? Y podemos citar un montón de versos que muchas veces se sacan fuera de su contexto, ¿no? Satanás lo citó fuera de este contexto, el Salmo 91, y lo usó en la tentación. Tengamos cuidado entonces de no añadir, quitar, cuando interpretamos, ¿ok? Añadir o quitar algo al texto, tenemos que tener cuidado a no hacerlo la interpretación de acuerdo a mi parecer, sino a como la Biblia lo está haciendo, y mucho cuidado en interpretar las cosas fuera de su contexto. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las sectas usan esta manera de interpretar las cosas fuera de su contexto y lastimosamente llevan al error de justamente el inicio de esas sectas. ¿Ok?
Bien, tres cosas para recordar, con esto termino y vamos a continuar unas 2 o 3 clases más y terminamos el curso, ¿ok? Tres cosas que tenemos que recordar. Primero, hay que definir. ¿Qué hay que definir? Las palabras correctamente, ¿ok? A veces parece sencillo, pero pasa por desapercibido algunas palabras, ¿no? Y no las definimos correctamente, cómo se usaron, en qué momento se usaron, para qué se usaron, en el tiempo, si es un verbo, ¿no? En presente, pasado, en futuro, en infinitivo, como orden, etcétera. Segundo, hay que discernir el sentido adecuado de las palabras, ¿no? ¿Qué sentido dio el autor en su momento? Hay que discernir, no solamente definir las palabras, sino hay que discernirlas. ¿Por qué colocó esa palabra? ¿Por qué Pablo usó la palabra redimir, ¿no? O justificar, etcétera? Y tercero, hay que determinar lo que el autor realmente quiso decir. Yo he definido las palabras, he discernido en qué momento, en qué contexto, por qué lo he usado esas palabras y determino entonces qué es lo que realmente el autor quiso decir en las profecías, en el texto en que yo estoy estudiando. ¿Ok? Mis amados hermanos, eh, y gracias por estar acompañándome hasta este momento en que podemos aprender un poco más acerca del método de estudio bíblico. Esta es la clase número 16, ya vamos a ir terminando, ya estoy terminando el material también de todo este curso y si ustedes lo desean pueden hacérmelo saber, ya estaré en contacto con ustedes, el archivo, el PDF, el PowerPoint y todo el curso que hemos visto durante todo este tiempo en un solo paquete. ¿Ok? Así que estar atento a aquellos que están en el grupo de WhatsApp también a lo que se le vaya comunicando. Así que bendiciones, hasta aquí hemos visto cómo interpretar entonces las profecías. Bendiciones.